I don't like it. I love it, love it, love it. Bueno, está del otro lado Rodrigo Ercolini. Él es economista especialista en consumo porque se conocieron los datos de la inflación del último mes, del mes de mayo. Hay una desaceleración, pero todavía estamos hablando de inflaciones que a nivel acumulado hacen suponer que esa estimación que se había hecho cuando se aprobó el presupuesto 2021, bueno, está muy lejos de lo que finalmente terminó sucediendo y es más parecido a lo que anticipaban las mediciones privadas. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Hola, Melina, un gusto saludarte. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, acá sacando números, ¿no? La verdad que hay una pequeña desaceleración en los precios, pero siguen preocupando en la acumulación, ¿no? Sí, tal cual. Es el segundo mes consecutivo que el número mensual va a la baja. Sí. Pero todavía siguen siendo números elevados. Como dijiste vos, la inflación de mayo fue del 3,3%, acumula un 48% en el año, en el interanual comparado a mayo del año pasado, sí. Y en lo que va del año es un 21%. Es como decís vos, el presupuesto estimaba un 29% para este año, ya vamos 21 en 5 meses, así que parecerá difícil que se alcance el 29. Hoy en día las consultoras están estimando alrededor del 35 y el 45% para lo que resta del año, ¿no? En total. Sí, claro, en total. ¿Y qué han sido cuáles han sido los índices o los ítems que más han disparado la inflación este mes? Este mes los dos ítems que más crecieron fue transporte, que subió un 6%, y salud, que subió un 4,8%, lo relacionado con la salud privada. Esta vez, de nuevo, el índice en alimentos dio por debajo del promedio, dio 3,1%. Sí. Pero bueno, ahí tenemos el tema, por ejemplo, de la carne, que este mes volvió a subir, subió un 7% y sigue impulsando los aumentos de alimentos. Ya en el año, comparado con mayo del año pasado, tenemos un aumento de más o menos entre el 90 y el 100% de la carne, increíble, según el corte que midas. Increíble porque, bueno, ha habido distintas medidas y hasta un acuerdo de carnes, pero nada contuvo el valor del precio de la carne y aunque quieran decir lo contrario, la realidad es que esto se traduce a los productos que terminamos poniendo en la mesa. La gente ha dejado de consumir per cápita carne por el costo. Lo que pasa es que el resto de las opciones tampoco es mucho más barata. Ni hablar. A ver, tenemos... sí, porque como decís vos, este año se alcanzó un récord de baja en el consumo de de carne por habitante. Estamos en el número más bajo histórico. Sí. Y esto se da en un contexto muy atípico de lo que son las exportaciones de carne, porque China, o sea, un mega país con 1.500 millones de habitantes, empezó a importar muchísima carne argentina. Entonces existe este problema que se está dando en el mercado de la carne, que es complejo, porque vos tenés, por un lado, un pueblo argentino acostumbrado a comer carne, por más de que haya tendencias al vegetarianismo, veganismo, se ve que en lo que es pollo, cerdo, pescado, se sigue consumiendo, y en cambio el consumo de carne vacuna está bajando. Y es como, tal cual, como decís vos, es por una baja, por el aumento de precios, ¿no? Claro. Pero el aumento de precios relacionado a que ahora la mayoría, la producción, si bien está creciendo de carne y mucho los últimos años, prácticamente todo se exporta. Y no solo que se exporta, sino que... Aparte, sí. si bien, perdón que te interrumpa, Rodrigo, aparte si bien en carne vos no tenés cuestiones vinculadas a la estacionalidad, lo que sí tenés son cortes que se buscan en el invierno especialmente, a donde vos podés ya encender el horno o hacer un puchero que tengan más pulpa y en general son precios, son cortes de carne más caros. Entonces también tenés esta cuestión, ¿no? De la gente tiene que pasar el invierno pagando los servicios públicos, que también quería que me hables un poco sobre cómo se han disparado los precios de los servicios, pero además tratar de tener un plato de comida que no solo te dé saciedad, sino que de verdad esté equiparado con las calorías que tenés que consumir en una época del año donde tenés que levantar las defensas. Sí, ni hablar. Esto en el tema del mercado de carnes, los cortes más populares son los que más aumentaron. Claro. O sea, los que más estamos consumiendo son los que más aumentaron. Que bueno, para cerrar un poco la cuestión carne, la cuestión con China es que el mercado chino o el chino promedio consume lo mismo que consumimos los argentinos. Consume todos los cortes de carne. Antes nosotros exportábamos a Europa, que eran cortes premium. Ahora en China se exporta mucho más cantidad de cortes, entonces se compite con el consumidor argentino. Sí. Después, bueno, bien, como decías, el tema servicios,
va a haber hubo aumento de luz y de gas, el del 6 y el 8%, son aumentos bajos. De que van a internet. quedar en ese nivel. Lo que es el servicio que también es considerado un servicio esencial y que ha disparado mucho el consumo justamente en épocas de teletrabajo, también se ha disparado muchísimo, han venido facturas altísimas. Sí, comunicaciones. Puntualmente este mes fue uno de los rubros que menos aumentó, pero sí, también viene subiendo por encima del promedio. Igualmente, bueno, una de las cuestiones también de elementos principales, como te decía, este mes aumentó 6% transporte. Eso está relacionado con los aumentos que viene habiendo de la nafta, que fueron bastante elevados. Y un montón. Suerte, tal cual. Por suerte, para lo que queda del año, ya YPF anunció que no va a haber más aumentos. ¿Pero vos creés que va a ser así? Y fueron demasiados aumentos todos juntos. Tenemos que, desde diciembre hasta siempre ahora, dicen que es el último aumento y después no es el último. No, pero no sé, bueno, vamos a ver. En teoría esto quedaría así, porque ya se estaría ajustando. La cuestión que pasó con la nafta es que desde 2019 ha estado congelado hasta finales de 2020 por la pandemia. Lo que hicieron las empresas las estaciones de servicio y las empresas petroleras fue empezar a ponerse al día, ¿no? Por eso es que la nafta subió mucho más que el resto de los bienes, y la nafta es un insumo que lógicamente impacta en todos los productos, porque impacta en el costo de transporte. En los traslados, ¿no? exacto. Porque a veces hay que aclararlo por si hay alguna persona desprevenida, ¿viste? Dice, bueno, a mí no me importa si aumenta el precio de la nafta porque yo total camino o ando en bicicleta. Sí te importa porque, como dice Rodrigo, el precio de la nafta se traslada al precio de los alimentos, indefectiblemente, y de las bebidas también, porque hace a los traslados. Lo que hablábamos hace un ratito en un informe que compartíamos, cómo se va agregando precio estrepitosamente en cada una de las instancias de la cadena de valor, sobre todo hablando de alimentos, ¿no? Sí, bueno, tal cual. Eso sí, en todos los rubros, obviamente la formación de un precio tiene que ver con el que lo produce, con después lo que es la cadena de transporte, la cadena de comercialización. En definitiva, hay muchas etapas donde se van cargando distintos costos que para cada producto es diferente. No es lo mismo los textiles que el alimento, por ejemplo, ¿no? Textiles es otro rubro que la verdad tiene un aumento ya en el año interanual del 70%. Pero bueno, son cuestiones, cada mercado son diferentes. Por eso a veces encontrar la explicación de la inflación, tenés por un lado los efectos, las explicaciones macro a nivel país, y por otro lado cada sector tiene sus particularidades. Como decíamos, el tema de alimentos, tenés la cuestión de la carne. En tema de textiles tenés cuestiones relacionadas al aumento de las materias primas de la producción textil. Cada rama tiene sus particularidades. Y después tenés una cuestión general, ¿no? Que obviamente la cuestión inflación en Argentina es una cuestión muy compleja, que tiene montones de explicaciones, que bueno, es largo de charlar, pero es muy complejo. Bueno, Rodrigo, seguramente mes a mes te estemos consultando porque la sensación es que si bien hay una desaceleración, siempre estamos acumulando lamentablemente estructuralmente inflación en nuestro país, que es uno de los... Es otra de las pandemias, la inflación. Sí, pero para tirar un dato positivo, o sea, si el precio de la nafta, como dicen, se va a sostener hasta fin de año, y se sigue manteniendo últimamente lo que es la evolución del precio del dólar, viene bastante tranquila. Si el dólar se mantiene a precios tranquilos, esos son dos factores, sumado a que las tarifas tampoco seguirán aumentando. Ahí tenés tres factores que ayudarían a que siga desacelerándose la inflación. Me gustó cerrar con algo positivo. Gracias. Tal cual. Bueno, por favor, un saludo. Hasta la próxima, que estés muy bien, gracias. Gracias. La situación en Rusia,